Hola, buenos días. Esto es Inspira México, soy Juan Gaitán. Hoy nos encontramos en la zona arqueológica de Xochicalco, ubicada en los municipios de Miacatlán y Temisco en el estado de Morelos. Hoy conoceremos más sobre este patrimonio de la humanidad, ya que tendremos la oportunidad de platicar con el director de esta zona, el antropólogo Cuautli. Cuautli, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Gracias. Para empezar esta entrevista, esta plática de amigos, me gustaría que me contaras qué fue lo que te inspiró a tomar la decisión de estudiar arqueología. Pues desde que éramos niños, yo soy de la Ciudad de México, entonces mi papá es fotógrafo, mi mamá es enfermera y tenía la iniciativa mi papá constantemente los días domingos de que pudiéramos salir a conocer museos, zonas arqueológicas. Estando en la Ciudad de México, pues la oferta cultural es muy amplia, entonces pues no fallaba nuestras salidas, como te digo, domingos principalmente, que es la entrada gratuita, no teníamos que cubrir ese costo más que trasladarnos. Entonces tengo mucho el recuerdo, gracias a mis papás, de ir a Teotihuacán, caminar por la calzada de los muertos y sorteando las hormigas, los hormigueros, ¿no? Eso lo recuerdo mucho porque era algo que muy determinante de decir, vamos a ir a Teotihuacán y vamos a ir este fin de semana o el otro fin o algo, y me acordaba mucho de que tenemos que pasar y cuidarnos de las hormigas. Luego también pues íbamos mucho a Tula, que está cerca, digamos, de la Ciudad de México, de Cacaxtla, museos, pues bueno, el Museo de Antropología fue básico, de ir más de una ocasión. No lo acabas de conocer ni de niño y mucho menos ahora que ya tengo la carrera, que pues regreso a consultar muchos acervos, mucha información. No lo acabas de conocer, no acabas de satisfacer esa necesidad de conocimiento de todo el país, y creo que una de las importancias pues más visibles en mi caso fue que justo en el Museo Nacional de Antropología está concentrado todo el bagaje cultural del país en un espacio que pues te queda accesible, como te decía, pues los domingos lo visitas de manera gratuita, y creo que eso fue lo que inicialmente y de manera tangencial incidió mucho, pero cuando yo estaba en la secundaria, mi papá me llevaba me gustaba el tema de la astronomía, la observación del cielo. Entonces mi papá me llevaba a una sociedad astronómica de México que hay allá en la Ciudad de México, y entonces pues pude construir mi propio telescopio, y había pláticas los miércoles de distintos temas de astronomía. Y en una ocasión me tocó escuchar una plática justamente sobre el Observatorio Prehispánico de Xochicalco. ¿Qué edad tenías, amigo? Yo tenía aproximadamente unos 12 años, 13 años cuando empecé a escuchar todo este tema. Y entonces viene un arqueólogo a dar una plática, el arqueólogo Gerard Ruiz, me acuerdo mucho de su nombre, y al hablar él sobre la observación del cielo en el México prehispánico, no con ningún telescopio, no con instrumentos de los que hoy se utilizan para la astronomía, y hablar de lo sencillo pero a la vez sofisticado que representaba el que nuestros antepasados conocieran el cielo y entendieran todo, y además rigiera toda su vida, todos los ciclos y etcétera, a través de la observación sencilla de cómo caminan, cómo se mueven los astros. Y utilizando el ejemplo principalmente del Observatorio Prehispánico de Xochicalco, pues a mí me quedó ya la idea de estudiar. Primero iba a estudiar astronomía y yo quería estudiar física, tenía que estudiar física. Estudié en la preparatoria número 8 de la UNAM, allá en la Ciudad de México, y tenía el pase automático para... originalmente, como te decía, quería ir para física, tenía que estudiar física para estudiar astronomía. Pero en el momento en el que tienes que definir la carrera a la que vas a orientarte al final, en el último año de la preparatoria, decidí cambiar y me fui al área de las humanidades y ciencias sociales, precisamente para buscar el tema de historia, y estuve
un semestre en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura de Historia, pero fue solamente un semestre para esperar la convocatoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es donde estudié ya la licenciatura en Arqueología. Ok, muy interesante. Entonces, gracias a esas visitas de niño, que imagino que tu papá iba también pues, para tomar fotos, porque dices que era fotógrafo. Sí, Como sí, que de ahí justo. fue donde tú decidiste, donde te inspiraste a tener esta vocación. Amigo, me gustaría que nos comentaras también la importancia de esta zona arqueológica a nivel de la República. Bueno, la zona arqueológica de Xochicalco, sin duda alguna es un lugar, es un bien cultural del patrimonio mundial, tal vez sea en jerarquía lo primero que tengamos que decir. Fue inscrita el 4 de diciembre de 1999 como un bien cultural en esta prestigiosa lista del patrimonio mundial. Pues se encuentra, como bien lo dijiste, aquí en Morelos, en los municipios de Temisco y Miacatlán, en México. Tal pareciera ser que no es tan determinante decir que estamos en México, pero como siempre que nos referimos aquí a la zona arqueológica de Xochicalco, es un referente, y más hoy con el apoyo de las redes sociales, esta información se conoce a nivel internacional, pues es importante decir que orgullosamente se encuentra en México, que orgullosamente se encuentra en Morelos, y bueno, fue inscrita el 4 de diciembre de 1999, ¿no? Dentro del patrimonio mundial. Antes de eso, en 1994, fue decretada como una zona de monumentos arqueológicos. Una zona de monumentos arqueológicos básicamente es una figura geométrica dentro de la cual en la parte interior existen monumentos arqueológicos muebles, que son los que podemos mover, retirar de su lugar. Básicamente son los que podemos encontrar en los museos exhibidos, ollas, esculturas, figurillas, entierros humanos, etcétera, todo lo que se puede mover de su lugar. Y los otros bienes arqueológicos que existen dentro de una zona de monumentos arqueológicos son los inmuebles, los que no podemos quitar de su lugar, como son basamentos piramidales, estructuras habitacionales, templos, todo lo que no podemos mover de su lugar. Entonces, esta zona de monumentos arqueológicos en 1994 fue decretada por el presidente de la República como Xochicalco, como una zona de monumentos arqueológicos, y consta de 707 hectáreas. Para que nos demos una idea, a lo mejor escuchamos hectárea y decimos, bueno, se oye grande, sí, claro. Pero una hectárea mide 10,000 metros cuadrados. Entonces hay que multiplicar 10,000 metros cuadrados por 707 y eso nos da idea de la extensión dentro de la cual estamos seguros que hay vestigios arqueológicos que pueden estar relacionados la mayoría con la edificación principal, que es el centro ceremonial, pero también puede ser que tengan otras relaciones cronológicas que todavía no lo sabemos, y hoy en día tenemos abierto al público únicamente 14 hectáreas dentro de las 707. Wow. 12 hectáreas en lo que es la zona arqueológica abierta al público, lo que podemos venir a visitar un domingo, un día tranquilamente. 2 hectáreas en el museo, lo que estamos ahorita, en donde estamos, y el resto son más de 650 reservas de investigación. Es decir, lugares en donde no sabemos si en el futuro a los arqueólogos, a los investigadores que les toque continuar con las exploraciones, puedan encontrar más esculturas tan impresionantes como el Señor de Rojo, como la iguana, como el Creador, muchas más de estas esculturas, muchas más pirámides, tal vez con una mayor importancia que las que hoy tenemos, que son sin duda un precedente que ahorita hablaremos de ello. Pero en todas estas reservas de investigación pues tenemos todavía un tesoro importantísimo, claro, y que además forma parte de nuestra historia como mexicanos, de nuestra identidad como mexicanos, y es una página que no se puede arrancar, que no se puede sustituir de ninguna manera, y que precisamente bajo esos preceptos son que trabaja el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución del gobierno para la que yo trabajo,
es en conservar, preservar, hacer todas las acciones encaminadas para que podamos conocer este sitio. Y lo digo un poco en el sentido de la pregunta que me hacías inicialmente, Juan. Yo hoy te puedo decir que justo conocer Teotihuacán a mis 10, 11 años y antes me permitió abocarme a esta carrera, a la arqueología. Y hoy en día como funcionario tengo muy claro en mente que todas las acciones que yo pueda promover para que este patrimonio, en este caso de Xochicalco, pueda seguir conservándose para las generaciones futuras, es la base de lo que tenemos en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Oye, arqueólogo, y por ejemplo, ¿qué culturas, por ejemplo aquí en Morelos, tenemos tlahuicas, lo que pasó ayer en Chalcatzingo, que es olmeca? ¿Qué culturas estuvieron aquí? ¿Cuáles fueron los que crearon? Y, por ejemplo, cuando estuvo en su esplendor la Gran Tenochtitlan, en cronología, ¿cómo estaba Xochicalco en esa época? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, estaba abandonado ya. Cuando el Templo Mayor estaba en su máximo apogeo, Xochicalco ya estaba abandonado. Xochicalco está datado para entre el año 600 y el 950 después de Cristo. Platicabas muy atinadamente el caso de los olmecas que hay en Morelos, que es la zona arqueológica de Chalcatzingo, y algunos otros puntos dentro del estado en donde hemos encontrado restos arqueológicos con la cronología de hace más o menos del 2500 antes de Cristo hasta el 1500 o hasta el 500 antes de Cristo. Es la cronología de lo olmeca. Posteriormente tenemos un periodo que se conoce como clásico, que abarca aproximadamente del año 0 hasta el año 500 o 600 después de Cristo. Del periodo clásico tenemos algunos vestigios también, un poco digamos dispersos en el estado. Y después tenemos el periodo epiclásico, que quiere decir encima, inmediatamente después del clásico, que es cuando Xochicalco tiene su máximo esplendor. En Morelos, pues este es el sitio más determinante de este periodo. Es un periodo en el cual las personas que habitaban en Teotihuacán abandonan esa ciudad por un descontento social. Es un común, no es nada extraordinario, sino es un común que los seres humanos como sociedad tenemos un tiempo para podernos organizar y estamos a gusto con nuestro sistema de gobierno, pero pues llega un tiempo en el que es un ciclo y en el que termina ese ciclo y entonces queremos otra forma de organización social, y eso es lo que sucedió con Teotihuacán. Entonces pensamos que personas de las que construyeron Teotihuacán vinieron hacia acá, hacia Xochicalco, y en esta parte central del país y específicamente aquí en el estado de Morelos, junto con pobladores locales, se dedicaron a construir esta gran ciudad indígena que es hoy la zona arqueológica de Xochicalco. Esto estamos hablando del año 600 después de Cristo. Te decía que más o menos hasta el 900, 850, 900 después de Cristo es el periodo, digamos, de auge de vida de esta ciudad prehispánica de Xochicalco, y posteriormente viene el periodo posclásico, que inicia más o menos entre el 900, 950 después de Cristo y hasta la llegada de los españoles, en donde nos encontramos con sitios arqueológicos tan importantes y tan conocidos en Morelos como por ejemplo Teopanzolco, el Teposteco, Coatetelco, ¿no? Por mencionar algunos, Las Pilas también, algunos otros espacios, algunas otras zonas arqueológicas de las que pueden conocer pues las personas que hoy les gusta la parte cultural de aquí del estado de Morelos. Pues la mayoría de estos lugares son los que precisamente se nombran como tlahuicas, porque pertenecen a este periodo, el periodo posclásico de Mesoamérica. Y justo retomando la pregunta que me hacías, en ese momento,
cuando estaban en su pleno apogeo en su construcción Teopanzolco, Coatetelco o el Teposteco, Xochicalco ya estaba abandonado. Xochicalco se abandona aproximadamente, como te decía, entre el 850 900 después de Cristo, y a partir de ahí, de hecho, la primer persona que escribe y que habla de Xochicalco es Fray Bernardino de Sahagún, por ahí del siglo XVI, y lo describe ya como una gran ciudad muy impresionante, pero abandonada, ¿no? Es la primera referencia que hay de Xochicalco, y a partir de ahí pues ya una serie de investigadores, curiosos, muchos internacionales, después ya vienen los nacionales, después ya exploraciones científicas y todo, pues hablamos de que ya tenemos más de 100 años de investigaciones arqueológicas aquí en Xochicalco. Wow. Oye, ¿y qué tan cierto es ese? Pues ya sabes que todo este tipo de lugares emblemáticos, antropológicos, tienen como que ciertos mitos, leyendas. ¿Qué tan cierto es que aquí estuvo Quetzalcóatl, que aquí era como una escuela de iniciación, como he leído un poquito? Sí, la mayoría de la información que podemos condensar y transmitir a las personas, los investigadores, la utilizamos en cuestión de arqueología. Nuestro dato principal, nuestra información primaria, principal, son los vestigios arqueológicos, que pueden ser petrograbados, relieves, que pueden ser figurillas con alguna forma que nos transmite información de vestimenta, no sé, de rasgos fisionómicos, etcétera. Tuviéramos también acceso a algunas fuentes documentales, no es el caso de aquí de Xochicalco, aunque hay una referencia a algo muy cercano, que es el Códice de Tetlama, que se ubica aquí en la comunidad de Tetlama, pero es un códice que se hace después de que ya Xochicalco está abandonado. Pero pues te decía que tenemos todas estas fuentes para poder inferir cuestiones como la que comentas. Además tenemos el apoyo de información etnográfica, que es la que perdura a través de la tradición oral con el paso del tiempo en diferentes comunidades, y entonces tenemos que tomar, digamos, con cierta... Tenemos que recibir toda esa información, hacer un análisis y ir como definiendo qué datos podemos recuperar, qué datos se repiten, claro, qué datos pueden tener una lógica con respecto a lo que nosotros encontramos como restos materiales. La arqueología quiere decir, su definición es que es el estudio del hombre o de los seres humanos a través de sus restos materiales, ¿no? Todo lo que dejas como resto material, y no tiene que ser del pasado que ya no nos acordamos. Puede ser el pasado. Hoy, si dejamos este resto material aquí, a partir de, no sé, de una hora, lo que sea, ya es un resto arqueológico, porque ya podemos inferir a través de esto que dejamos qué actividad se pudo realizar aquí. Entonces, en el caso de estas propuestas, pues bueno, algo que las nutre son las representaciones de Quetzalcóatl, efectivamente. En el Templo de las Serpientes Emplumadas, pues la representación de la balsa, que se asocia con un personaje que desafortunadamente no está completo, pero que se asocia directamente con el mito de Quetzalcóatl, de su regreso y su partida hacia el mar. Y eso lo tomaríamos por un lado. Por otro lado, la cuestión de como escuela, de ver como escuela a Xochicalco, es interesante, y yo llegué a esa inferencia más bien de una manera personal, platicando con personas de la comunidad de Cuentepec, porque ellos de Cuentepec todavía hablan, y su educación y su cultura en general es en lengua náhuatl. Entonces la traducción que siempre se le ha dado, como siempre se le ha conocido a Xochicalco, es como Xochitl Calico, que quiere decir flor, Xochitl, Cali, casa, y Co es el denominativo para decir lugar de. Entonces se conocía tradicionalmente como el lugar de la Casa de las Flores. Pero platicando con estas personas de la comunidad de Cuentepec, pues ellos me comentaron que el nombre seguramente no estaba relacionado con que veamos un montón de flores o de especies vegetales en la ciudad prehispánica, sino con
similitud de una flor del florecimiento, ¿no? Del proceso que tiene una flor para brotar y que precisamente se asocia como si fuera un semillero. Exactamente, sí, como un semillero, como un lugar en donde sería la casa del florecimiento del saber, ¿no? La casa de donde se puede florecer, promover el conocimiento, el saber, y entonces ahí sí nos podríamos reunir un poquito a la cuestión, a la idea esta de que precisamente es una casa en donde se promovía el saber, eso sin duda. ¿Y en qué datos arqueológicos me baso? En las representaciones del Templo de las Serpientes Emplumadas, de personajes sacerdotes mayas, de representaciones completamente de personajes del área de Oaxaca, de personajes de la costa del Golfo, en Veracruz, que se reunieron, se dieron cita en Xochicalco. Casi, tenemos la certeza de que durante un eclipse total de sol, tenemos la fecha del eclipse total de sol, que fue el año 743 después de Cristo, y todo esto pues no es magia, no es, ni es invento ni es magia, es únicamente, así como ellos conocieron el estudio, el paso de los astros, ellos pudieron prevenir o saber previamente cuándo iban a realizarse los eclipses, cuándo se iban a observar los eclipses de sol y de luna. Entonces, desde que ellos construyeron la ciudad, supieron que en el año 743 después de Cristo se iba a apreciar un eclipse total de sol aquí en Xochicalco. La hora también se tiene bien definida, de manera tal que, pues todos los eclipses de sol se tienen que ver durante el día, ¿no? Pero ellos pensamos que llamaron a una gran congregación, a una reunión, un congreso, le decimos en similitud a lo que hoy vivimos, y durante la presencia de ese eclipse total de sol, hicieron una corrección calendárica. Todo esto lo vemos en el Templo de las Serpientes Emplumadas, y entonces corrigieron el calendario y empezaron a hacer una cuenta unificada a partir de ese momento. Y esa evidencia de esa corrección calendárica que tenemos aquí en el Templo de las Serpientes Emplumadas es única en Morelos, es única en México y es única en el mundo. Hay pocos lugares en los que se haya encontrado evidencia explícita de que haya habido una corrección calendárica. Fíjate que es uno de los valores patrimoniales más importantes que tenemos en Xochicalco y que pues nos habla de ese estudio, pero de ese control que tenían también sobre, a partir del estudio de los astros, sobre todo lo que regía pues su vida, ¿no? Ok. Y algo más que nos puedas compartir, por ejemplo, sé que está el observatorio, el juego de pelota. ¿Qué es lo más, yo creo que tú lo conoces, qué es lo más que te puede llamar a ti de esta zona? ¿Qué es lo que más te identificas? Que tú dices, esta parte me gusta más, o en cuál has tenido participación tú para investigar, como para darlo a conocer. Pues mira, debido a que mi gusto personal, como te decía, lo que me orilló hacia la arqueología fue la astronomía. Aquí en Xochicalco, en la primer plaza, que es la Plaza de la Estela de los Dos Glifos, tenemos un calendario de horizonte. Eso también es un poquito inusual que lo encontremos en vestigios prehispánicos. Y básicamente un calendario de horizonte es que ellos conocían el ángulo que hace el sol en su recorrido diario. Hoy no lo notamos porque pues nos basamos ya en los relojes, en nuestra vida cotidiana, y entonces olvidamos ya que es la observación del sol. El sol diariamente sale a un lado, tiene un recorrido durante el año. Entonces el ángulo que tiene ese recorrido del sol durante el año es un ángulo definido que ellos conocieron por la observación diaria, y entonces ese ángulo se llama eclíptica, y sobre esa franja imaginaria es que caminan, digamos, hacen su recorrido el sol, la luna y los planetas. Entonces ellos conocieron la eclíptica, los xochicalcas, y construyeron un templo que desde donde se encuentra actualmente la réplica de la estela de los dos glifos, la original la tenemos aquí en el museo resguardada,
pero la réplica se encuentra en el lugar exacto donde se hizo el hallazgo, en la primer plaza. Entonces desde este punto hacia el basamento que da hacia donde sale el sol, lo construyeron con la extensión necesaria y exacta para poder definir el paso del sol durante todo el año. Eso es un calendario de horizonte. ¿Esto qué quiere decir? Que con ese calendario de horizonte ellos definieron las fechas más identitarias que les van a ser más familiares. Son los 4 momentos astronómicos en los que se divide el año, que son los 2 equinoccios y los 2 solsticios. Los equinoccios de primavera y de otoño, que son el 21 de marzo y el 21 de septiembre. El sol sale exactamente por la parte central de ese basamento. Y los solsticios, que son en junio y en diciembre, el sol sale en las partes, digamos, distales del basamento. Entonces ellos, con este calendario de horizonte, pues tenían la certeza total tanto del control del tiempo, pero más bien digamos, para poder definir sus actividades agrícolas, sus celebraciones, claro. Ceremonias cívicas, procesos agrícolas asociados, como el inicio de la temporada de lluvias, el momento en el que había que barbechar la tierra para sembrar, el momento en el que había que sembrar, el momento en el que se podía cultivar, ya adquirir el producto agrícola. Entonces, pues este calendario de horizonte es algo que a mí me ha gustado muchísimo desde que yo llegué aquí a la zona arqueológica. Yo inicié el 1 de febrero del 2012. Okay. Ya estamos pues rondando los 13 años de cargo aquí en este sitio. Y entonces el calendario de horizonte es algo que a mí me gusta mucho en particular y que he tratado de año con año venir a tener el registro fotográfico de la salida del sol, e incluso también, pues obviamente también en el periodo del equinoccio, y también pues he realizado registro fotográfico en los otros momentos del año en este espacio. Tenemos 3 juegos de pelota en Xochicalco, bien lo comentabas, uno en la parte sur, uno en la parte norte y uno en la parte oriente, y el de la parte sur es el más llamativo para mí en lo personal, porque las dimensiones que tiene es de uno que se encuentra también en Tula, en Hidalgo, pero lo más interesante para mí como arqueólogo es que tiene también las mismas dimensiones de uno que se encuentra en un sitio arqueológico que se llama Copán, que actualmente está en Honduras, pero forma parte del área maya. Este sitio de Copán tiene un glifo emblema, que es, digamos, un dibujo que caracterizaba a la dinastía que gobernaba Copán. Y el glifo emblema de Copán justamente es la cabeza de un murciélago. En Xochicalco tenemos, en el juego de pelota oriente, se recuperó un aro de juego de pelota que está grabado con distintos motivos. Y uno de los motivos más importantes de ese aro es justamente un murciélago también. Wow, qué interesante. Entonces, lo que estoy ahorita en proceso de terminar y de escribir es un artículo sobre esta relación que tenemos evidente en vestigios arqueológicos. En cronología también nos da la cronología de Copán con Xochicalco. Y pues imagínate lo sorprendente de poder confirmar que desde el área maya hasta aquí, hasta el altiplano central, hasta la parte central de México, tenemos presencia de grupos que nos reflejan una influencia y un intercambio cultural. No necesariamente estamos hablando de un dominio, claro, sí, ni del área maya hacia acá, ni de Xochicalco hacia el área maya, pero sí un intercambio, claro, innegable de físico, de cultura, de conocimientos que tenemos aquí en Xochicalco en base a este asentamiento de Muy Copán. Bien. Y obviamente en el observatorio, que bien comentas, el observatorio prehispánico de Xochicalco pues es una cueva natural que fue hecha. Primero se obtuvo de ahí material para construir la ciudad y después al final hicieron una adaptación para poder realizar observaciones en la parte interior de diversos astros, principalmente del Sol y de la Luna, principalmente, pero también
tenemos estudios y evidencias de que por ahí se podían observar algunas constelaciones como las Pléyades, que son un grupo de constelaciones que son visibles, una constelación que es visible a simple vista, que es muy interesante. Y sobre el observatorio también tengo por ahí ahorita un estudio, digamos, que estoy realizando, porque en el museo tenemos un disco obturador que presuntamente servía para poder posicionarlo en la parte superior del ducto de observación del observatorio, y pues no sabíamos para qué tipo de información servía, pero sí servía un poco para concentrar más la luz que entraba en la parte interior de la cueva. Y entonces ahora hemos practicado unas reproducciones del disco para poder hacer las observaciones, y pues algo de los datos que puedo como adelantarte, que me parece que son interesantes, es que justamente el disco tiene un orificio concéntrico al centro, y tiene algunos orificios alrededor, digamos, y no les encontrábamos, o no se les entiende alguna dimensión. Algunos son más grandes y unos son más pequeños, o sea, tenemos dos diámetros distintos en los orificios que están alrededor del central. Y entonces cuando yo llevaba el disco para hacer la prueba, me di cuenta que lo llevaba a la persona que me ayudaba, y me di cuenta que la proyección del sol a 1 metro del piso era muy similar, o es muy similar a las Pléyades. Entonces estoy... Eso es como un mapa estelar. Pudiera ser algo así. Estoy sospechando que ese disco lo hicieron con la intención de poder proyectar la formación que tienen las Pléyades. Interesante. Y bueno, pues es algo que te digo, nace mucho más bien de mi gusto personal por la astronomía, ya uniéndolo a lo que tengo, digamos, en relación aquí de arqueología. Y bueno, pues también algunas otras contribuciones en el sitio ha sido la inserción de nueva tecnología para la difusión. Esto es básicamente, tenemos desarrollado aquí para el sitio y disponible para todos nuestros visitantes, la información ofrecida mediante código QR para audios en español y en inglés en todo el museo y en toda la zona arqueológica. Cada audio habla sobre la pieza que estamos observando en el museo, sobre el juego de pelota, sobre el templo de las serpientes emplumadas, la fachada que estemos viendo. Cada audio nos da una explicación de lo que estamos observando. También actualmente el año pasado, con un proyecto que gestioné con la UNESCO, logramos instalar videocédulas que se enlazan también a través de código QR, y estas están ofrecidas en inglés, en español, en francés y en náhuatl, con un aspecto de inclusión y de preservación de la lengua materna, que es el náhuatl, que está aquí muy cerca de Xochicalco. Y en el español insertamos lengua de señas mexicana. Entonces eso es el primer sitio arqueológico en México muy bien, que ofrece ese tipo de tecnología, ese tipo de información. Es un sitio del patrimonio mundial, como te decía, lo tenemos en Morelos, lo desarrollamos con morelenses, con profesionistas morelenses, un lingüista de aquí de la comunidad de Coentepec, que estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, traductores en en inglés, en francés, también certificados. En el caso de la lengua de señas mexicana la hicimos con la Unidad de Inclusión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el apoyo de ellos. Y también desarrollamos una aplicación que utiliza realidad aumentada, y entonces podemos ofrecer 10 piezas que están expuestas en el museo de sitio. Las pueden desplegar y conocer nuestros visitantes previa descarga de la aplicación, aproximadamente en su lugar de hallazgo en la zona arqueológica. Y eso es muy interesante para los niños, bueno, también para los adultos, ¿verdad?, curiosos, pero para los niños es muy interesante porque no vemos nada más que un marcador en la zona arqueológica, y con el uso de la aplicación podemos observar la pieza en tercera dimensión, en todo su entorno. Y eso es parte de la tecnología, las apuestas digitales tecnológicas a las que hemos encaminado este sitio con el paso del tiempo, Juan.
Yo estoy seguro que este museo complementa la parte de la zona arqueológica. ¿Nos podrás comentar en qué consiste el museo, cuántas salas Por supuesto. y demás? Pues este museo, todos los museos de sitio arqueológico tienen la finalidad de ser una especie de centro de interpretación que ayude al visitante a conocer más, a prepararse más de lo que va a conocer en el sitio, sin que el museo sea más importante que el sitio. En este caso, este museo fue diseñado por un arquitecto morelense, el arquitecto Rolando Dada y Lemus. Él falleció hace un par de años, pero él tuvo la oportunidad de diseñar este museo y es el primer museo ecológico que se hizo en México. Probablemente de los primeros en el mundo. Se inauguró el 10 de abril de 1996 con un uso completamente de energía sustentable. Básicamente te comento que tenemos un sistema de dobles muros, de dobles techos, corrientes de aire pensadas con ventanas, con puertas, para que pueda haber un mejoramiento en la temperatura, lo cual se logra y se siente. O sea, nuestros visitantes cuando llegan aquí, ingresan al museo, sienten pues prácticamente, y no sé que no me escucho muy exagerado, pero prácticamente sienten que entran a un lugar con aire acondicionado, más en Morelos, tú sabes, sí, claro, las condiciones que... Eso se logra básicamente pues con el uso de la energía sustentable, es decir, solamente con el uso de la energía del viento. Tenemos algunos puntos que se llaman sumideros de calor, son 3 que están distribuidos, son espejos de agua que lo único que hacen es que el agua que se va evaporando con las corrientes de aire ayudan a disminuir la temperatura, todo en la parte interior del museo. También el aire viciado, el aire caliente, todo sube hacia la parte exterior y es expulsado por sistemas que fueron pensados así para el museo. Y pues lo más importante es que alberga y cuida precisamente el tesoro más importante de los mexicanos, que es pues el patrimonio cultural, en este caso, que se recuperó de las excavaciones de la zona arqueológica. De hecho, tenemos aproximadamente pues más de 1000 piezas arqueológicas exhibidas en el museo, todas originales. Tenemos algunas réplicas, básicamente de moldes, en donde se generaron los positivos, digamos, es decir, las piezas, para que pudieran observar y entender un poco más nuestros visitantes, pero el 99% de las piezas son originales, por eso la importancia de cuidarlas. Okay. Y tenemos el museo distribuido principalmente en una sala de introducción y exposiciones temporales, un pasillo que se conoce como el pasillo de las joyas, en donde tenemos básicamente en unos nichos piezas que están consideradas, digamos, como de las más representativas del sitio. Posteriormente el pasillo nos conduce a un primer grupo de 3 salas en donde se abordan temáticas como pueden ser el estudio y la comunicación entre la flora y la fauna y los habitantes de los que construyeron Xochicalco. Posteriormente pues está en la sala 2 el Señor de Rojo, que es la escultura más emblemática de este sitio, un marcador solar, precisamente un marcador astronómico, que se encontró en la parte más importante de la sede del gobierno de Xochicalco, o sea, de donde vivían los gobernantes, en la Acrópolis, en la parte principal. Algunas esculturas asociadas a ello. Tenemos en la sala 3 la estela de los 2 glifos, con todos los elementos constructivos arqueológicos que encontramos, como plomadas, mezcleras, alisadores del estuco, que es el aplanado que se les impregnaba a las pirámides. Luego en la sala 4 tenemos precisamente al puma, que porta un moño, que es una escultura de cerámica que ha salido a nivel internacional y ha regresado, y también es muy conocida de este sitio de Xochicalco, muy característica del periodo epiclásico, similar a muchas cosas de Monte Albán en Oaxaca, como pieza principal. En la sala 5 está el aro de juego de pelota del que platicábamos hace un momento, el que tiene al murciélago en la parte superior y un par de guacamayas
que son justo las que utilizamos en nuestro logotipo, aunque ahí en ese tema tradicionalmente se les ha conocido como guacamayas, pero platicando pues con biólogos, resulta que este pájaro que estamos observando más bien parece un ocofaisán o pavo de monte que solamente tenemos en el área maya y que está representado aquí en Xochicalco, que también es uno de los elementos que nutre esta parte de esta comunicación fuerte entre Copán y Xochicalco. Y bueno, tenemos estos dos ocofaisanes en la parte de abajo, representada de este aro de juego de pelota. Y la sala 6, que ahorita actualmente la tenemos en remodelación, cuenta con todo los instrumentos que usaban ellos para la vida cotidiana, una representación de cómo pensamos que tenían pues sus cocinas, sus casas, cómo era el sistema de techumbre de sus casas. Y en la parte exterior del museo pues tenemos las réplicas de las 3 estelas que se encontraron en el Templo de las Estelas, en la plaza principal, las cuales, las originales, hoy las podemos conocer en el Museo Nacional de Antropología, porque cuando se encontraron estas piezas no existía el Museo de Sitio de Xochicalco, entonces no había lugar en donde resguardarlas, exhibirlas, y se enviaron al Museo Nacional de Antropología. Por eso en el Museo Nacional de Antropología tenemos algunas piezas de las primeras que se encontraron, o por lo menos antes de 1996. Muchas piezas se enviaron allá al Museo Nacional de Antropología, pero la mayoría, lo fuerte, está aquí en el Museo de Sitio de Xochicalco. Y bueno, pues este museo, como les decía, es muy recomendable conocerlo antes de ir al sitio. A veces la cuestión del calor nos obliga a primero ir al sitio y después venir al museo. También es muy válido. Es muy importante que se conozca siempre que esté abierto, porque pues tenemos, les digo, esta tecnología y podemos vivir un edificio público que se hizo, vamos a decirle, con la inteligencia del uso de la tecnología sustentable, de la energía sustentable. Este museo ecológico me parece que es un ejemplo que está cercano a cumplir 30 años de funcionamiento ininterrumpido con el uso de esta energía sustentable. No ha requerido más que algunos detalles de mantenimiento menor, mínimos como todo, ¿no? Pero me parece que es un ejemplo. Aquí no hay acometida de la Comisión Federal de Electricidad. La luz que utilizamos para iluminar, para procesos administrativos, toda la obtenemos del sol a través de las fotoceldas, la transformamos en energía eléctrica y queda almacenada en bancos de batería, y es un ciclo, digamos, que no está produciendo un contaminante. O sea, es un lugar que maneja totalmente las energías limpias. Totalmente las energías limpias, que se hizo en Morelos, que se propuso aquí, que se edificó aquí y que sigue funcionando aquí en Morelos, Juan, que es algo que me parece muy importante, porque es algo que me parece que es un ejemplo que es digno de replicar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Algo que nos sobra en Morelos es el sol, ¿no? La iluminación del sol. Entonces, justo la energía que utilizamos es producida por el sol. Fíjate que la verdad estoy gratamente sorprendido. Creo que los que somos turisteros nos sentimos, ahora por lo que tú nos has contado, me da mucho gusto saber que tenemos este tipo de lugares aquí, que aparte, pues Morelos tenemos vocación turística. Claro. Entonces cuando tú nos cuentas que estás ofreciendo un lugar con energías limpias, sustentable, sostenible, que abarca todo eso, que tienes tecnología de punta, yo creo que eso es hablar muy bien del destino. Yo creo que ya para terminar esta entrevista, me gustaría que nos dijeras los horarios, si hay visitas guiadas, alguna recomendación que tú digas al público que quiera venir. Claro, claro, Juan. Pues la primera ventaja que puedo decir es que la zona arqueológica está abierta de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El museo de sitio tenemos que cerrarlo los lunes, ahorita por temas de mantenimiento, limpieza, etcétera. Entonces el museo de sitio está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. La segunda gran ventaja que me gustaría aprovechar el espacio para difundir es que
todos los visitantes nacionales menores de 13 años, mayores de 60 años, estudiantes y profesores con credencial vigente, jubilados, pensionados, discapacitados, y hoy en día, a partir del año pasado, inicio del 2024, también ya los visitantes que sean guías de turista con su credencial vigente tienen la entrada gratuita, y las personas pertenecientes a las comunidades indígenas colindantes al sitio también tienen la entrada gratuita todos los días. Esto es de lunes a domingo, tanto al museo como a la zona arqueológica. Para el caso de los días domingo, todos los domingos la entrada es gratuita para todos los visitantes nacionales. Solamente se les pide que presenten alguna identificación para acreditar su nacionalidad. Y también tenemos la entrada gratuita para residentes en México. En el caso de las personas que no cubren ninguno de estos requisitos, el costo es de 100 pesos por persona para poder ingresar, y su acceso les permite conocer el museo y la zona arqueológica. Es un solo cobro para los dos lugares para poder visitarlo. Tenemos forma de recibir el pago en efectivo y con terminal bancaria también, para poder realizar el pago. Y bueno, pues con la descarga previa de la aplicación o a su llegada al sitio, la aplicación se llama Xochicalco AR. Con la descarga previa de la aplicación pueden recibir nuestros visitantes mapas de navegación, información general que a veces no está necesariamente explícita tanto en el museo como en la zona arqueológica. Ahí agregamos un poco de puntos de información de cada una de las salas, de cada uno de los puntos de interés para complementar. Sería una buena recomendación el que puedan usar la aplicación y que puedan disfrutar de las piezas en realidad aumentada en la zona arqueológica. Y sin duda alguna, pues el tema del uso de las videocédulas y de las audiocédulas que se enlazan por código QR. Hay por ahí de repente la creencia de, híjoles, es que no va a haber tan buena recepción y todo. Esto ha sido utilizado, tenemos un uso de más de 10,000 personas en esta tecnología que hemos implementado. Por supuesto es limitante a cierto tipo de compañía que provea el servicio y etcétera, pero son limitaciones que tenemos en cualquier lugar. Claro, por supuesto. Entonces esto está totalmente comprobado que es utilizable, es muy complementario porque hoy en día no es lo mismo leer, a veces nos da un poco de flojera, nos rechaza un poquito si vemos mucho texto, a escucharlo y ponemos más atención, y además está pensado en audio para que podamos disfrutar. Por ejemplo, si estamos observando esta pieza y estamos escuchando su descripción, pues podemos poner atención a lo que estamos viendo mientras recibimos la información por audio. El audiovisual siempre es un poquito más... Es mucho más interesante. Las visitas guiadas únicamente las tenemos ahorita para grupos escolares, previa agenda, no tienen ningún costo, y atendemos a muchas escuelas de Morelos, de los municipios de Temisco, Miacatlán, pero de todo Morelos, de todo el país también, y de cualquier nivel académico, es decir, pueden venir desde primarias, desde preescolares, hasta universidades, y los atendemos mediante una visita guiada gratuita. Esos son los servicios que hoy tenemos disponibles para nuestros visitantes. Yo, para concluir esta tan aleccionante entrevista, que hemos aprendido más de esta zona arqueológica, primero que nada me gustaría agradecer al antropólogo Víctor Hugo Valencia, director de INA Morelos, siempre buen amigo y facilitador. Claro. Agradecerte a ti, y nada más para concluir, que nos compartas cuáles son tus redes sociales. Bueno, nosotros tenemos un correo electrónico para atender cuestiones escolares y generales, que es Xochicalco con minúsculas, xochicalco.mor de Morelos, @ina con h al final, .gov de gobierno.mx. Ese sería nuestro correo electrónico en donde podemos atender cualquier tipo de sugerencia, situación petición informativa. De igual manera, para una cuestión un poco más rápida, contamos con una página de Facebook que es Zona Arqueológica Xochicalco. Regularmente el logotipo está en color verde, es el Ocofaisán, la guacamaya, claro. Con eso lo pueden identificar claramente, y a través de esa red social podemos también atender preguntas, sugerencias, etcétera. Y bueno, pues también la página
oficial del INAH, que es www.ina.gov.mx. A partir de esta página oficial pueden nuestros visitantes irse a la pestaña de museos, y estamos en la red de museos como Museo de Sitio de Xochicalco, y a la red de lugares INAH, y en la parte de zonas arqueológicas estamos como Zona Arqueológica de Xochicalco, y ahí también tenemos información que ofrecer a nuestros visitantes. Muy bien, pues bueno, no me queda nada más que agradecerte, y estoy seguro que mucha gente estará más interesada, después de todo lo que nos has comentado, de venir a conocer esta mágica zona arqueológica en Morelos. No, pues gracias a ti, Juan, a ustedes, al programa. Me parece que es también para mí un orgullo poder participar con ustedes. Ojalá que esto pues sea de utilidad para lo que hacen ustedes, que es promover todos estos espacios y estas profesiones, y bueno, pues felicitarlos también por el programa, y pues un gusto poder colaborar con ustedes. Gracias, Cuauhtlé. Gracias, Juan.